Jóvenes, bienvenidos a esta clase de globalización y realidad nacional. Esta vez para responder algunas preguntas, algunas dudas, inquietudes de algunos estudiantes acerca de la segunda práctica calificada del curso de globalización y realidad nacional que se va a tomar esta semana. En este caso, preguntas puntuales sobre perestroika, sobre muerte del campesinado y sobre el modelo neoliberal. Empecemos con la perestroika, que como sabemos es este conjunto de reformas políticas y económicas que comenzó a aplicar Mikhail Gorbachev desde 1985, cuando fue designado secretario general del Partido Comunista Soviético, ¿sí? El cargo más alto, más importante en aquel país. Lo primero que se dice, ¿no? Gorbachev quiso hacer que la Unión Soviética abandone el comunismo. Gorbachev quiso aplicar en la Unión Soviética un modelo económico capitalista. Gorbachev quiso aplicar un modelo político liberal, pluripartidista. Esto es falso. Lo que quiso Gorbachev en esencia era aplicar un modelo socialista, un socialismo con democracia política y económica. Así lo definió él mismo. Un socialismo con democracia, sí, un socialismo con democracia política y económica. No olvidar eso. ¿Y eso qué implica? Entre otras cosas, en lo político, darle mayor participación al pueblo en la toma de decisiones. Es decir, que el Partido Comunista no gobierne a espaldas del pueblo, que el Partido Comunista gobierne junto con el pueblo, que le informe al pueblo las cosas que están pasando en el país y que le consulte al pueblo sobre la toma de decisiones. Y para eso debía impulsarse a las organizaciones populares como eran los soviets, los sindicatos y las asambleas populares. Bien, en lo económico era básicamente intentar sacar al país del estancamiento económico en el que se encontraba desde por lo menos una década antes. Un estancamiento económico que se reflejaba en un estancamiento en la producción agrícola e industrial. Asimismo, la crisis económica que se manifestaba por los excesivos gastos militares que el país estaba realizando para seguir sosteniendo la carrera armamentista en el marco de la Guerra Fría con Estados Unidos. ¿De acuerdo? Los excesivos gastos, además, por brindar apoyo económico y militar a sus aliados de Europa del Este, Cuba, entre otros países. La invasión a Afganistán, que también implicaba enormes gastos para el país. Por eso, sí, por eso es que Gorbachev decide aplicar el conjunto de reformas económicas, que implica, en primer lugar, reducir los gastos militares. Y para ello va a buscar un acercamiento justamente al bloque occidental, a Estados Unidos, para ir buscando la manera de ir reduciendo, sí, los gastos militares y reduciendo los gastos que implicaba la carrera armamentista. ¿Te das cuenta? O sea, ir reduciendo los costos, los pesados costos económicos, ¿sí?, de esta Guerra Fría. Para eso comenzó una serie de negociaciones que se van a plasmar en acuerdos con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, para la reducción de misiles nucleares, que era lo primero. Y después gradualmente le fue quitando apoyo económico a sus aliados comunistas de todo el mundo, en especial los de Europa del Este. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, las reformas políticas, como dijimos, ya habíamos dicho, implicaba darle mayor participación popular en la toma de decisiones, ¿verdad? No olvidar eso. Y junto a estas dos reformas, las económicas y las políticas, no hay que olvidar también, junto a las dos, una tercera vía, que es la transparencia informativa, el Glasnost. Mucho ojo, el Glasnost no forma parte de la perestroika económica, ni de la perestroika política. El Glasnost es otra cosa aparte.
El Glasnost es un conjunto de medidas orientadas al sinceramiento de la información, a transparentar la información, a decirle al pueblo lo que realmente está ocurriendo en el país. Ese es el Glasnost. Eso implica mayor libertad de expresión, informar de manera más objetiva lo que ocurre tanto dentro de la Unión Soviética como fuera del país, ir reduciendo la censura a determinados personajes, sobre todo del ámbito cultural, ¿sí?, que eran opositores o críticos al régimen. Ir reduciendo la censura, por ejemplo, a escritores como por ejemplo Boris Pasternak, acuérdate, la lectura lo menciona, sí, autor de la novela El Doctor Zhivago, que se publicó allá por 1957, pero que fue prohibida de publicarse en la Unión Soviética. Se publicó en el resto del mundo menos en la Unión Soviética, porque era considerada una crítica directa al régimen comunista. Finalmente, a partir de 1988, el Doctor Zhivago se podría publicar dentro de la Unión Soviética. ¿Te das cuenta? Asimismo, la mayoría de los directores de los medios de comunicación van a ser periodistas que estaban a favor de las reformas que estaba impulsando Gorbachov. Y por último, también se va a permitir la aparición de algunos medios de comunicación escritos, revistas, periódicos de línea independiente, o sea, que no pertenecían al Estado y que podían informar con relativa autonomía. Bien, ¿por qué fracasó la perestroika? Básicamente porque las reformas económicas que aplicó Gorbachov no estaban orientadas a acabar con el meollo del problema. ¿Cuál era el meollo del problema? La excesiva planificación del Estado en la economía. O sea, la excesiva planificación estatal en la economía. El Estado planificaba demasiado la economía, metía demasiado sus narices en la economía. Era el que tenía el control de todos los medios de producción, de todas las actividades económicas, industria, minería, agricultura, transporte, electricidad, etc. No dejaba espacio para la libertad de empresa. ¿Te das cuenta? Todo estaba concentrado en manos del Estado. Eso impedía, ¿sí?, la iniciativa privada, que es tan importante para el crecimiento de una economía. ¿Ya? Eso Gorbachov no se atrevió a hacer. ¿Ya? Mucho cuidado con eso es muy importante. Y en cuanto a la reforma política, digamos que fue más exitosa porque sí se le otorgó libertad al pueblo. Ya, sí se le otorgó libertades al pueblo. Pero, al fracasar las reformas económicas, la crisis se agudizó en el país. Y esto generó un gran descontento social. Entonces la gente, molesta, porque la crisis no se resolvía, optó por el camino de abandonar el comunismo y optar por la disolución del país en 1991. La reforma política también había permitido que mucha gente, ciudadanos de muchas repúblicas soviéticas no rusas, como Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Estonia, Lituania, que habían sido absorbidas tras la Segunda Guerra Mundial, empezaran a exigir su independencia. Y la crisis fue el momento oportuno para empezar a exigir esa libertad, esa autonomía. Además, tampoco no dejemos de mencionar que hay un sector dentro del Partido Comunista, el sector más conservador, el sector más tradicionalista, la llamada nomenclatura, que se va a oponer tenazmente a las reformas de Gorbachov. Bien, el segundo punto del cual me están hablando, me están preguntando, es de la muerte del campesinado. Lo que va a pasar es que a partir de la segunda mitad del siglo XX, en todo el mundo se empieza a experimentar una rápida caída de la población campesina
y un incremento acelerado de la población urbana. ¿Debido a qué? Primero, a una gran explosión demográfica en el campo. La población campesina comienza a crecer muy rápido. Estamos de acuerdo. Pero en paralelo también, en la mayoría de países, sobre todo desarrollados, hay una modernización de la agricultura. Entonces tienes mucha gente en el campo y además una modernización agrícola que va reemplazando a la mano de obra. Esto genera que haya mucha gente sin trabajo, sin empleo en el campo, que se vea obligada a migrar ¿hacia dónde? Hacia las ciudades a buscar empleo. Y entonces se inicia un proceso intenso de migraciones del campo a la ciudad, que trae como consecuencia en todo el mundo el crecimiento de las grandes ciudades. Ahora bien, hay que empezar a distinguir ese crecimiento. En los países desarrollados del primer mundo, este crecimiento fue ordenado, fue planificado, mientras que en los países subdesarrollados, como los países latinoamericanos, como el caso del Perú, ese crecimiento fue caótico y desordenado y trajo consigo grandes ciudades, pero llenas de pobreza, de migrantes sin empleo, que tuvieron que recurrir al empleo informal, que tuvieron que recurrir a la vivienda informal, es decir, a las invasiones, ¿sí? Como forma de vida. Porque los gobiernos no tuvieron la manera de cubrir las demandas y justas expectativas de esta inmensa población campesina que se había desplazado a las ciudades. Ya, no olvidar eso. Y en cuanto al modelo neoliberal, el modelo neoliberal, sí, es el resurgimiento de las ideas liberales de inicios del siglo XX. Resurge a partir de fines de la década de los 80 con el llamado Consenso de Washington, no olvidar esto. Consenso de Washington, que es una serie de propuestas económicas, sí, por parte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, que van a proponer a los países, sí, del tercer mundo, países subdesarrollados que estaban en una profunda crisis económica, aplicar una serie de medidas, sí, para salir de su crisis económica. Medidas básicamente como la eliminación del intervencionismo excesivo del Estado en la economía, ¿sí? Una mayor participación del capital privado, una eliminación de subsidios, eliminación de empresas públicas que generaban pérdidas enormes a los estados subdesarrollados. Esas propuestas del Consenso de Washington en conjunto se conocen como el modelo neoliberal, que empieza a regir y que se va a aplicar en casi todos los países subdesarrollados, incluyendo el Perú. En el caso del Perú, a partir del año 90, con la llegada al poder de Fujimori. Los aspectos positivos: la economía se ordenó, se pudo eliminar la hiperinflación, la disciplina fiscal, una mayor tributación, pago de impuestos, el Estado se volvió más eficiente en el cobro de impuestos, no olvidar eso, pero tiene aspectos negativos, como un excesivo individualismo. Se da mucha importancia al individualismo. Eso es terrible, ¿no? Ya cada quien ve por su bienestar y no interesa el de los demás. Y por otro lado, lamentablemente, la pérdida de derechos laborales. El neoliberalismo tiene eso. Se pierden derechos laborales. Los trabajadores van a perder una serie de derechos laborales, puesto que se busca abaratar de todas las formas posibles la mano de obra para así incentivar la inversión privada. Ese es el objetivo de la eliminación de derechos laborales, abaratamiento de la mano de obra. Bueno, espero que les haya servido esta pequeña clase. No se olviden, mi nombre es Carlos. En cualquier momento me pueden encontrar en Asociación Educativa 20 Ulima, Vía Láctea 134, eso está a espaldas de la Universidad de Lima. Ahí nos pueden encontrar para nuestros cursos, del curso de globalización y realidad nacional o los cursos de matemáticas. Cualquier informe para el curso de globalización a este número por WhatsApp 985-876-938. Entonces, jóvenes, nos estamos viendo en otro momento. Espero que esto les haya servido para su práctica. Nos estamos viendo.